Elena, suspendida por un arnés a decenas de metros del suelo, limpiaba los cristales de la emblemática torre Imperio de la Vega, llevando a Mateo, su pequeño de 1 año, en un portabebés ajustado a su pecho. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el arnés crujiera ligeramente, pero sus manos expertas no temblaban. La ciudad se extendía a sus pies como un mosaico vibrante, ajena a la delicadeza de su danza aérea. Los rayos del sol se reflejaban en el cristal, cegando a veces, pero ella, con cintos y una paciencia infinita, seguía adelante, puliendo cada centímetro con una dedicación que trascendía el simple trabajo. Mateo, acurrucado, dormía plácidamente, su respiración suave un ritmo constante contra el corazón de su madre, un latido que le daba fuerza y sentido a cada movimiento arriesgado en las alturas. La fina capa de rocío matinal y el polvo de la urbe se adherían a los cristales, obligándola a ejercer una presión constante, un esfuerzo físico titánico para una mujer que apenas había dormido. Cada gota de sudor era un recordatorio de la fragilidad de su existencia, de la cuerda floja sobre la que caminaba a diario. Abajo, el tráfico rugía. Las personas se movían como diminutas hormigas, absortas en sus propias vidas, sin percatarse de la mujer que, en las alturas, se aferraba a la vida con una determinación férrea. Las nubes, tan cercanas, parecían susurrarle al oído, contándole historias de otros tiempos, de otros sueños, mientras ella solo pensaba en la seguridad de su hijo, en la promesa de un futuro mejor que se empeñaba en construir con sus propias manos, desafiando la gravedad y el destino. El rostro angelical de Mateo, su risa contagiosa que a veces resonaba en sus sueños, era el motor inagotable que impulsaba a Elena a seguir adelante. ¿Quién diría que la fuerza más grande podría nacer de la vulnerabilidad más extrema? Se preguntó en voz baja, el viento llevando sus palabras. Sus ojeras profundas eran el mapa de noches sin descanso, de preocupaciones constantes, pero en ellos brillaba una luz inquebrantable, la luz del amor maternal que todo lo puede. Por ti, mi pequeño, por ti haré lo imposible, se repetía en silencio, un mantra que le infundía el valor necesario para enfrentar la vastedad del cielo y la dureza del acero. Aquel bebé, tan ajeno al peligro que la rodeaba, era su ancla y su vuelo, la razón de su existencia y la promesa de su esperanza, la única riqueza que realmente importaba en su vida. No importa el miedo, se dijo, la vida nos espera. En la cumbre de aquella misma torre, tras los cristales que Elena pulía con tanto esmero, se hallaba Alejandro de la Vega, inmerso en la opulencia de su despacho, mármol pulido, mobiliario de diseño italiano y vistas panorámicas de una Madrid vibrante. Todo respiraba un lujo desmedido que, para él, se había vuelto tan común como el aire que respiraba. Pero a pesar de la inmensa fortuna, un hastío profundo, una melancolía silenciosa, se aferraba a su alma. Las reuniones, interminables, las mujeres superficiales de su círculo, los compromisos sociales vacíos, todo contribuía a una existencia dorada que ya no le llenaba, dejándole un vacío inexplicable. Con el codo apoyado en el cristal y el rostro apoyado en su mano, observaba la ciudad sin verla, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera romper la monotonía de su rutina blindada por el privilegio. Fue entonces cuando, en un destello cegador de sol sobre el cristal, sus ojos claros captaron una silueta en 1909, movimiento justo fuera de su ventana, una figura diminuta, suspendida en el vacío, y un bulto inesperado que se movía a su compás. Alejandro frunció el ceño, intrigado. Al acercarse, su mirada se encontró con la de Elena, que le devolvió un fugaz vistazo antes de concentrarse de nuevo en su labor. Pero lo que lo dejó sin aliento, lo que heló su sangre y a la vez la encendió, fue ver al pequeño Mateo acunado contra su pecho. Un bebé, limpiando cristales. A esa altura, la audacia y la ternura de aquella madre trabajadora, en el corazón de la bestia de cristal que él mismo había levantado, impactaron su realidad privilegiada como un rayo en una noche serena. ¿Cómo era posible tal contraste? Una mujer arriesgando su vida y la de su hijo, literalmente suspendida entre el cielo y la tierra, mientras él, rodeado de riqueza, se sentía asfixiado por el tedio. Esa imagen se clavó en su mente, desatando una oleada de emociones que creía muertas, o quizás jamás vividas.
No era compasión en el sentido superficial, ni siquiera admiración por su valor. Era algo más profundo, una punzada de reconocimiento, una chispa de conexión con una humanidad cruda y real que le había sido negada por su burbuja de oro. La sonrisa de aquel bebé, que ahora vislumbraba entre los cristales, era un faro en su mar de indiferencia, un llamado a despertar. Esto no es normal, pensó, con la garganta seca, sintiendo que su vida, hasta ese instante, había sido una mera ilusión, un telón de fondo para la verdadera lucha. Mientras tanto, Elena, ajena a la intensa mirada que la observaba desde el interior, continuaba su labor con una dignidad que trascendía su uniforme desgastado y las manchas de su trabajo. Cada cristal limpio es un pequeño triunfo, pensaba, una batalla ganada en la guerra diaria por la supervivencia. Había aprendido que la vida no espera a nadie, que cada día es una oportunidad para luchar, para demostrar que el espíritu humano puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. No me quejo, se susurraba, solo actúo, movida por un amor que es mi armadura y mi espada. El frío del metal en sus manos, el vértigo de las alturas, todo se difuminaba ante la imagen de Mateo, su refugio, la razón de ser de cada sacrificio. Su rostro, aunque cansado, reflejaba una fuerza ancestral, la de todas las madres que, desde el inicio de los tiempos, han levantado mundos con sus propias manos, con la esperanza de que sus hijos hereden un mañana mejor. Mira, mi amor, Lepa, susurró Elena a Mateo, mientras el pequeño despertaba con un bostezo suave y ojos curiosos. Mira qué grande es el mundo desde aquí arriba. Un día, Mateo, un día podrás volar tan alto como quieras. El bebé gorjeó, estirando una manita regordeta hacia el reflejo del sol en el cristal, una imagen tan pura y libre que partía el alma de su madre. Ella sonrió, una sonrisa genuina que rara vez se permitía, sintiendo el calor del cuerpo de su hijo pegado al suyo, la única certeza en su universo. Incierto, eres mi sol, mi pedacito de cielo, le dijo besándole la frente con ternura, mientras las palabras se perdían en el rugido del viento. Aquel momento íntimo, compartido a cientos de metros del suelo, era un tesoro que ninguna riqueza podría comprar, un oasis de amor en medio de la aridez de su lucha. Mientras Elena abrazaba a Mateo, sintió una oleada de esperanza, una certeza íntima de que, a pesar de las adversidades, su amor era un escudo invencible. La promesa en sus ojos, el futuro que soñaba para su hijo, se proyectaba sobre el vasto horizonte madrileño, tan lleno de oportunidades para unos y tan inaccesible para otros. No importa lo difícil que sea, Mateo, siempre encontraremos la manera de estar bien, le confió, con una convicción que solo una madre puede poseer. Su mirada se perdió por un instante en la lejanía, buscando un presagio, una señal de que sus esfuerzos no serían en vano, que su dignidad no sería pisoteada. Y si esta historia, con su crudo realismo y su profundo latido de amor, ya ha logrado conmoverte, ¿qué te parece dejar tu like y suscribirte? Así podremos seguir compartiendo los capítulos de este viaje emocional que apenas comienza, un viaje donde la fuerza del espíritu lo transforma todo. Desde su lujoso despacho, Alejandro observaba cada movimiento de Elena, cada gesto de ternura hacia su hijo. Ya no era solo curiosidad, era una fascinación que lo absorbía por completo, un magnetismo inexplicable que lo arrastraba fuera de su propia burbuja. Había visto infinidad de cuadros costosos, esculturas milenarias, pero ninguna obra de arte había capturado su atención, ni removido su interior de esta manera tan visceral. La autenticidad de aquella mujer, la pureza de su amor maternal, era un lienzo vivo, vibrante, que contrastaba con la palidez de su propia existencia. Sentía una incomodidad creciente, una punzada de vergüenza por su apatía, por el sinsentido de su fortuna. Aquella visión lo confrontaba con una verdad incómoda. Su vida, con todo su brillo externo, carecía de la esencia vital que irradiaba Elena incluso en la precariedad. Elena, en un momento de pausa, levantó una mano y la apoyó suavemente contra el cristal, como si pudiera tocar el alma de la ciudad. Mateo, con su inocencia desarmante, imitó el gesto, riendo a carcajadas cuando su pequeña mano palmoteó el vidrio. Fue un instante fugaz, pero Alejandro lo capturó con la intensidad de un relámpago. La imagen de esas dos manos, una trabajadora y fuerte, la
Otra diminuta y pura, unidas por el mismo cristal que los separaba, le golpeó con la fuerza de un tsunami emocional. Había algo tan real, tan hermoso en esa conexión, que su corazón, acostumbrado a la frialdad de los negocios, sintió un calor inusual, casi doloroso. Era la vida, en su forma más elemental y poderosa, manifestándose ante sus ojos, rompiendo sus esquemas, desafiando su percepción de lo que realmente importaba en el mundo. Alejandro se apartó del cristal, su mente un torbellino de pensamientos. La imagen de Elena y Mateo, suspendidos en el aire, se había grabado a fuego en su memoria, negándose a desaparecer. Sentía una imperiosa necesidad de saber más, de entender la historia detrás de esos ojos cansados y esa sonrisa valiente. Esto no es solo curiosidad, se dijo a sí mismo, su voz un susurro en la inmensidad del despacho. Era una llamada, un presentimiento, la sensación de que aquella mujer no era una simple limpiacristales, sino la llave a algo que él había estado buscando inconscientemente toda su vida. Se acercó a su intercomunicador con una determinación inquebrantable, su corazón latiendo con una fuerza renovada, algo que no había sentido en años. «Hay que averiguar quién es esa mujer», ordenó, su voz firme, con una autoridad nueva, cargada de un propósito desconocido hasta entonces. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargar el horizonte de Madrid y el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras, la semilla del destino se sembraba en las vidas de Elena y Alejandro. Dos mundos diametralmente opuestos, la opulencia y la supervivencia, comenzaban a converger por un encuentro fortuito, un simple reflejo en un cristal. La ciudad, con su bullicio incesante, seguía su ritmo ajena a la transformación que se gestaba en las alturas. Pero para ellos, el tiempo se había detenido, encapsulando un momento que prometía cambiarlo todo. Un millonario hastiado de su oro y una madre valiente aferrada a la vida, unidos por la imagen de un bebé que, con su inocencia, había abierto una grieta en la armadura de ambos. El aire de Madrid se cargaba de una tensión invisible, de un presagio de lo que estaba por venir, un drama que se tejería con hilos de amor, secretos y desafíos. Finalmente, el turno de Elena llegó a su fin. Con un último barrido, sus manos, aunque doloridas, completaron la tarea. Desenganchó el arnés con una pericia adquirida por la práctica, sintiendo el alivio de pisar tierra firme, aunque fuera el techo de la torre. Mateo, que había vuelto a dormirse, pesaba más que de costumbre, un dulce recordatorio de su presencia constante. En sus ojos cansados, se podía leer el agotamiento físico, la carga de una jornada extenuante, pero también una calma inquebrantable, la satisfacción del deber cumplido. No había lujos en su vida, solo la cruda realidad del trabajo duro, pero cada esfuerzo lo hacía por su hijo, y eso le otorgaba una fuerza que el dinero no podía comprar. Se enderezó, respiró hondo, y se preparó para el largo viaje de vuelta a su hogar, un viaje que la llevaría de los cielos de cristal a las calles más humildes de la capital, cargando con el peso del amor y la dignidad. El descenso de la torre Imperio de la Vega era más que un simple viaje físico, era un tránsito entre dos mundos. Desde el brillo resplandeciente del distrito financiero, con sus avenidas anchas y sus coches de lujo, Elena se adentraba en el laberinto de calles estrechas y edificios desgastados de su barrio obrero. Los escaparates luminosos daban paso a pequeños comercios, los trajes caros a la ropa de trabajo. La diferencia era abismal, un abismo tangible entre la opulencia que ella limpiaba y la supervivencia que ella vivía, cargando a Mateo, quien ahora se había despertado y miraba el mundo con sus ojos grandes y curiosos. Elena sentía el contraste en cada paso. Unas personas tenían todo y se sentían vacías. Otras tenían casi nada y rebosaban de un amor que lo llenaba todo. ¿Era justo? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, mientras ella se aferraba a la única verdad que conocía. Su hijo. Un día, mi amor, no tendremos que mirar desde tan lejos, le prometió Elena a Mateo, mientras lo acomodaba mejor en sus brazos, el frío de la tarde calando sus huesos. El bebé balbuceaba, ajeno al peso de esas palabras, a la promesa contenida en ellas. Un día, hijo mío, el mundo será tuyo para explorarlo, para conquistarlo. No te faltará nada, te lo juro por lo más sagrado que tengo, que eres tú. Y
Voz de Elena era un susurro ronco, cargado de emoción, de esa esperanza tenaz que solo las madres pueden albergar. Caminaba por la acera agrietada, bajo la luz tenue de una farola parpadeante, pero en su corazón ardía una llama incandescente, la llama de un futuro que se negaba a extinguirse. ¿Sería posible romper las barreras invisibles que separaban su mundo del de los rascacielos? Solo el tiempo lo diría, pero ella, por Mateo, estaba dispuesta a mover montañas. Mientras Elena se dirigía a Vinusinanón, casa, Alejandro ya estaba en acción. La curiosidad se había transformado en una misión urgente. Había llamado a su asistente personal, Laura, una mujer discreta y eficiente, con instrucciones claras. Necesito toda la información posible sobre la mujer que limpia cristales hoy en el Imperio de la Vega, la que llevaba un bebé. Con la máxima discreción, por favor. Y la quiero para mañana a primera hora. Su voz, normalmente distante y profesional, sonaba ahora con una urgencia inusual, casi febril. Laura, acostumbrada a los caprichos de su jefe, sintió una punzada de extrañeza. Nunca lo había visto tan absorto, tan personal. El magnate, conocido por su frialdad en los negocios, estaba moviendo hilos por algo que no tenía que ver con millones, sino con una mujer y un bebé, una visión que había resquebrajado la fortaleza de su mundo blindado. La noche cayó sobre Madrid, cubriendo con su manto oscuro tanto los opulentos rascacielos como los humildes barrios obreros, uniendo en la penumbra a dos vidas que el día había separado por un abismo de cristal. Elena acunaba a Mateo en su pequeña cama, ajena a la red de acontecimientos que se tejía a su alrededor, mientras Alejandro, en su ático de lujo, se preguntaba quién era realmente esa mujer y qué misterios guardaría su mirada. La verdad, a menudo, se oculta en los lugares más inesperados, y la que él estaba a punto de descubrir, no solo sobre Elena, sino sobre su propia familia, sería tan impactante que reescribiría el guión de su vida para siempre. Pero lo que Alejandro descubriría al adentrarse en la vida de aquella mujer, al desentrañar los hilos invisibles de su destino, cambiaría su mundo para siempre, revelando secretos dolorosos y conexiones insospechadas. La llamada de Alejandro a Laura desató una maquinaria silenciosa pero implacable. En menos de 24 horas, un dossier detallado sobre Elena cayó en sus manos. Elena Mendoza, 28 años, madre soltera. Mateo Mendoza, 1 año, leyó Alejandro, su pulso acelerándose con cada línea. La información era escueta, pero el dato crucial, la ausencia del padre en el certificado de nacimiento y el registro de la seguridad social, le golpeó con una fuerza inesperada. La dirección de su humilde apartamento en un barrio obrero, los trabajos precarios que había encadenado desde hacía 1 año, todo confirmaba la lucha estoica de aquella mujer. No era una simple limpiacristales, era una lección de vida. Pero faltaba algo, una pieza clave que su intuición le decía que estaba oculta. «Hay más, lo sé», se susurró, sintiendo un escalofrío. Alejandro continuó leyendo, y fue en un informe de una antigua empresa de catering donde Elena había trabajado, cuando la verdad comenzó a desvelarse, como un velo que se desgarra lentamente. Allí, en la lista de empleados que habían coincidido en un evento de la Fundación de la Vega 2 años atrás, el nombre de Ricardo apareció junto al de Elena. Un nudo se formó en su estómago. Ricardo, su primo y socio, el hombre, calculador y ambicioso que siempre había perseguido la fortuna familiar con una frialdad perturbadora. La coincidencia era demasiado extraña para ser casualidad. Podría ser él. La imagen de Mateo, el pequeño con sus ojos curiosos, se proyectó en su mente, y un aire de familia, antes imperceptible, se hizo dolorosamente evidente. «No, no puede ser», murmuró, pero su corazón ya lo sabía. Una fotografía adjunta al informe, una imagen pixelada de un evento corporativo, mostraba a Ricardo riendo, despreocupadamente, y en el fondo, difuminada pero reconocible, Elena sirviendo copas con una sonrisa forzada. Fue en ese instante cuando la verdad se impuso con una crudeza brutal. El padre de Mateo era Ricardo. La revelación fue un puñetazo en el estómago para Alejandro, no solo por la vileza de su primo al abandonar a una mujer y a su propio hijo, sino por la hipocresía que esto revelaba en el seno de su propia familia.
en la sociedad a la que pertenecía. Este no es solo un secreto de familia, es una injusticia flagrante, pensó, sintiendo una mezcla de rabia y una profunda necesidad de actuar. La rabia de Alejandro era un fuego frío que le quemaba las entrañas. Como su propio primo, un de la Vega, había podido cometer semejante acto de cobardía y deshonor. La imagen de Mateo en los brazos de Elena, suspendidos en el vacío, adquirió un nuevo y doloroso significado. Su primo había condenado a esa mujer y a ese niño a una vida de precariedad, mientras él disfrutaba de una existencia de lujo inmerecido. La superficialidad que antes le hastiaba, ahora le asqueaba. «Ricardo, te juro que esto no quedará así», masculló, su voz cargada de una determinación que nunca antes había sentido. Su vida, que hasta entonces había parecido carente de propósito, encontró de repente un nuevo y poderoso motor: la justicia. Proteger a Elena y a Mateo no era solo una cuestión de curiosidad, era una deuda moral, un imperativo. A la mañana siguiente, Alejandro envió a Laura a buscar a 1960 Elena, con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo en las oficinas de la torre. Elena, sorprendida pero siempre digna, aceptó la entrevista. Al llegar al imponente vestíbulo, se sintió una hormiga en un mundo de gigantes. «¿Qué querrá un hombre como él de mí?», se preguntó, intentando disimular su nerviosismo. Subir en el ascensor acristalado, el mismo que ella había limpiado por fuera, era una experiencia extraña, casi surrealista. El lujo la rodeaba, pero ella mantenía los pies en la tierra, consciente de su propia valía, no importa cuán brillante fuera el entorno. «Solo tengo que ser yo misma por Mateo», se dijo, apretando la mano que llevaba el pequeño bolso con sus pertenencias. Cuando Elena entró en el despacho de Alejandro, el aire se cargó de una tensión casi palpable. Él la miró con una intensidad que la desarmó, pero no era la mirada superficial de antes. Había algo más, una profundidad que la inquietaba. «Señora Mendoza, gracias por venir», comenzó Alejandro, su voz sorprendentemente suave. «Le he estado observando». Elena sintió un rubor subir por sus mejillas. «¿Observándome? ¿Desde la torre?», preguntó, su tono desafiante a pesar de su sorpresa. Alejandro asintió. «Sí, y lo que vi me conmovió. Admiro su valentía, su fuerza, y necesito a alguien con su temple en mi equipo». Elena lo escuchó con escepticismo, pero su propuesta era real, la mirada de Alejandro sincera. La conversación fluyó, y Alejandro, con una mezcla de respeto y admiración, le ofreció a Elena un puesto como asistente administrativa en la Fundación de la Vega, con un salario digno y flexibilidad horaria para Mateo. Elena, a pesar de la incredulidad, sintió una chispa de esperanza. Era un salto, un riesgo, pero también una oportunidad que no podía dejar escapar por su hijo. «Señor de la Vega, no sé qué decir. Es una oferta muy generosa», respondió Elena, su voz embargada por la emoción. «Solo le pido una cosa: dignidad, y que mi hijo esté conmigo, si es posible». Alejandro asintió, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Dignidad es lo que usted irradia, Elena, y Mateo tendrá un espacio seguro y cuidado. Eso está garantizado. Confíe en mí. No la defraudaré». Un pacto silencioso se selló en ese momento, un puente entre dos mundos. El nuevo trabajo de Elena no tardó en levantar murmullos en el imperio de la Vega. La limpiacristales que ahora trabajaba en la oficina. Las miradas de algunos empleados eran una mezcla de curiosidad y envidia mal disimulada. Ricardo, el primo de Alejandro, no tardó en percatarse de la presencia de Elena. La vio en el pasillo, su rostro le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarla. Una punzada de inquietud lo recorrió. Alejandro, por su parte, observaba a su primo con una frialdad calculada, esperando el momento de la confrontación. Sabía que Ricardo era un hombre peligroso, capaz de cualquier cosa para proteger su imagen y su fortuna. La verdad era una bomba de relojería que estaba a punto de estallar en el corazón de la familia de la Vega, una verdad que cambiaría el destino de todos. «Así que ahora contratas limpiacristales para la oficina, Alejandro. ¿Te has vuelto un filántropo de barrio?», soltó Ricardo con una sonrisa cínica, interrumpiendo a su primo en una reunión informal. Alejandro lo miró fijamente. «Contrato talento y dignidad, Ricardo, algo que a algunos les escasea». El golpe fue sutil, pero Ricardo lo sintió.
Su mirada se endureció al cruzarse fugazmente con Elena, que pasaba por el pasillo con unos documentos. Algo en sus ojos, en su andar, le resultaba familiar y amenazador a la vez. No podía recordar dónde la había visto, pero su presencia en la empresa, tan cerca de Alejandro, le olía a problema, a un cabo suelto de su pasado que ahora, inexplicablemente, regresaba para perturbar su presente blindado. «Investiga a esa mujer», ordenó a su asistente al día siguiente. Mientras tanto, Sofía, la exprometida de Alejandro, se enteró de la nueva contratación de Elena por los chismes que corrían por la alta sociedad. Sus celos, ya de por sí virulentos, se intensificaron hasta convertirse en un odio sordo. «Una limpiacristales, ¿eh? ¡Qué bajo ha caído Alejandro!», escupió a su mejor amiga por teléfono. Su voz temblaba de furia. Sofía no podía soportar la idea de que Alejandro pudiera estar interesado en alguien que no fuera ella, y menos en una mujer de origen humilde. Su orgullo herido y su resentimiento la llevaron a buscar alianzas, a trazar un plan, para destruir a Elena y, de paso, recuperar el control sobre Alejandro. Su ira era una fuerza destructiva que la consumiría si no encontraba una válvula de escape, y Elena se había convertido en su blanco perfecto, la diana de su frustración. Ricardo y Sofía, unidos por la envidia y el resentimiento, no tardaron en unirse. Sus conversaciones, inicialmente cautelosas, se volvieron una estrategia conjunta para hundir a Elena y a Alejandro. Ricardo, temiendo la exposición de su paternidad, y Sofía, obsesionada con recuperar su lugar al lado de Alejandro, formaron una alianza tóxica. «Necesitamos deshonrarla, Alejandro no soportará el escándalo», sugirió Sofía, una sonrisa viperina en sus labios. Ricardo asintió. «Y yo me encargaré de que la junta directiva le retire la confianza. El imperio de la Vega será mío». El plan se urdió entre copas caras y promesas de venganza, un pacto con el diablo que prometía sembrar el caos en la vida de Elena y Alejandro, sin importar las consecuencias. Un día, en un pasillo concurrido de la empresa, Sofía interceptó a Elena, que regresaba de una reunión. La paró en seco, con una sonrisa gélida. «Mira a quién tenemos aquí, la nueva cenicienta de la oficina. ¿Ya te has olvidado de dónde vienes? ¿Limpiacristales?», espetó Sofía, su voz, aunque baja, lo suficientemente audible para que los curiosos empleados que pasaban se detuvieran, atraídos por el morbo de la escena. Elena sintió el golpe, pero se mantuvo erguida, su mirada firme. «Sé perfectamente de dónde vengo, señora, y de mi trabajo me siento orgullosa». Los cuchicheos se alzaron, las miradas juzgando, pero Elena no bajó la cabeza. La humillación era pública, íntima, pero su dignidad era su escudo, su única arma contra la crueldad ajena. ¿Orgullosa? ¿De qué? ¿De cazar fortunas? Sofía se acercó más, su voz llena de desdén. «Sabemos muy bien por qué estás aquí, no engañas a nadie. Un de la Vega nunca se fijaría en alguien como tú, a menos que sea por un capricho o una aventura barata. No tienes clase, no tienes pedigrí. Solo eres una intrusa, una arribista». Las palabras eran dardos envenenados, buscando herir en lo más profundo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Mi valor no lo define mi apellido, ni mi dinero, señora. Lo definen mis acciones y mi amor por mi hijo. Y eso, usted jamás lo entenderá», respondió Elena, su voz apenas un susurro cargado de una fuerza interior inquebrantable. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Sofía con una mueca de rabia. La noticia del incidente se extendió como la pólvora por la empresa. Alejandro, furioso al enterarse, buscó a Sofía y a Ricardo, quienes con falsas sonrisas negaron todo. «Solo hablábamos, Alejandro. Esa mujer es demasiado sensible», dijo Sofía con aires de inocencia. Pero Alejandro conocía bien su veneno. Se acercó a Elena, que intentaba contener la emoción, sintiendo la humillación aún fresca. «Elena, lo siento mucho. Nadie tiene derecho a tratarte así. Esto no se quedará impune», le dijo, su mano suavemente sobre el hombro de ella, un gesto que la calmó más de lo que imaginaba. «Gracias, Alejandro, pero estoy acostumbrada. Lo importante es que Mateo no sufra las consecuencias de la maldad ajena», respondió ella, con la mirada perdida en el horizonte, en la promesa de un futuro mejor. Los chismes no tardaron en traspasar los muros de la empresa, llegando a la prensa del corazón. El magnate Alejandro de la Vega, envuelto en un escándalo con su nueva
Empleada, una limpia cristales. Rezaban los titulares sensacionalistas. Las fotos de Elena, pixeladas y tomadas a escondidas, circulaban por las redes. La reputación de Alejandro comenzaba a tambalearse, y Ricardo, aprovechando el caos, agitaba a la junta directiva, sembrando dudas sobre la capacidad de su primo para dirigir la empresa en medio de un escándalo tan vulgar. Esto es inaceptable. Nuestra imagen se ve perjudicada, vociferaba Ricardo en las reuniones a puerta cerrada, con una hipocresía que solo Alejandro podía detectar. La batalla se libraba en varios frentes, y Elena era el peón en el tablero de ajedrez de sus enemigos. Alejandro, sin embargo, no se amedrentó. Al contrario, el ataque a Elena solo fortaleció su determinación. Decidió hacer pública su relación con ella, presentándola en un evento social. No tengo nada que ocultar, y Elena es la mujer más íntegra que he conocido, le confesó a su abogado, un hombre de confianza. El abogado, acostumbrado a los dramas de la alta sociedad, le aconsejó cautela, pero Alejandro estaba decidido. Sentía que esta era la única manera de silenciar los rumores y de proteger a Elena. Esta guerra la ganaremos con la verdad y con dignidad, afirmó, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a su equipo. El mundo de la alta sociedad de Madrid no estaba preparado para el terremoto que Alejandro estaba a punto de desatar, una fuerza que prometía sacudir sus cimientos. La prensa, siempre ávida de escándalos, se frotaba las manos. La primera aparición pública de Alejandro y Elena juntos fue un torbellino de flashes y preguntas incisivas. Elena, aunque nerviosa, se mantuvo firme al lado de Alejandro, su dignidad intacta. Las cámaras captaban su belleza sencilla, el contraste con el lujo de su pareja, un contraste que la hacía aún más fascinante. ¿Es cierto que es usted limpia cristales, señorita Mendoza?, preguntó un reportero con descaro. Soy madre y trabajadora, y me siento orgullosa de ello, respondió Elena, su voz clara y serena, dejando a los periodistas sin palabras. Alejandro la miró con admiración, sintiendo que cada vez se enamoraba más de esa mujer fuerte y valiente. Su amor no era un capricho, era un compromiso, una fuerza que trascendía el juicio ajeno. Las conversaciones internas de la junta directiva se volvieron cada vez más acaloradas. Ricardo, con la ayuda de Sofía, que utilizaba sus contactos en la prensa, filtraba información y exageraba los detalles del escándalo, pintando a Alejandro como un hombre irresponsable, incapaz de separar su vida personal de los negocios. Su relación con esa mujer es una amenaza para la imagen de la empresa. Nuestra fundación, nuestros inversores, todos están preocupados, insistía Ricardo, manipulando a los miembros más influyentes. Algunos, que siempre habían dudado de Alejandro por su independencia, ahora veían la oportunidad de derrocarlo. La tensión era palpable, y el destino del imperio de la Vega y de Alejandro pendía de un hilo, sujeto a los caprichos y ambiciones de unos pocos hombres poderosos. Mientras tanto, en la intimidad de su pequeño apartamento, Elena leía los artículos sensacionalistas, sintiendo el peso del escrutinio público. Mateo, ajeno a todo, jugaba feliz en el suelo. Todo esto por ti, mi amor, se dijo Elena, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Alejandro llegó poco después, preocupado. No tienes que leer esas mentiras, Elena. Son solo palabras vacías de gente vacía, le dijo, abrazándola con ternura. Pero duelen, Alejandro. Duele que juzguen mi honor, mi pasado, sin conocerme, respondió ella, acurrucándose en sus brazos. Él la consoló, prometiendo que lucharían juntos contra la maldad. Tu dignidad es más fuerte que cualquier calumnia, Elena, y yo estaré a tu lado siempre, susurró, besándole la frente con una dulzura inesperada. El apoyo de Alejandro le dio a Elena una fuerza renovada. Se dio cuenta de que su amor era real, que no era un capricho, sino un compromiso profundo. Decidió enfrentarse a los rumores con la cabeza alta. No voy a esconderme, Alejandro. No tienen nada de qué avergonzarse. Que hablen lo que quieran, la verdad es nuestra, le dijo un día, su voz llena de convicción. Su valentía inspiró a Alejandro, quien vio en ella la pureza y la autenticidad que tanto anhelaba en su vida. Juntos se prepararon para la siguiente batalla, sabiendo que la alta sociedad de Madrid no iba a rendirse tan fácilmente. La guerra apenas comenzaba, pero ellos estaban listos para luchar por su amor, por su dignidad,
por su familia y por el pequeño Mateo, quien era la luz de su mundo. Ricardo, desesperado por la creciente influencia de Elena en la vida de Alejandro, decidió intensificar su campaña de desprestigio. Se alió con miembros descontentos de la junta directiva, ofreciéndoles beneficios y promesas de mayor poder si lo apoyaban en su intento de derrocar a Alejandro. La corrupción se extendía silenciosamente por los pasillos del Imperio de la Vega, tejiendo una red de intrigas que amenazaba con desestabilizar la empresa desde sus cimientos. Alejandro está ciego por esa mujer. No ve el peligro que representa para el futuro de nuestra compañía, argumentaba Ricardo, convenciendo a los más escépticos con mentiras y medias verdades. El ambiente se volvió tóxico, cargado de sospechas y traiciones, donde la lealtad se compraba y la integridad se vendía al mejor postor. La siguiente humillación no se hizo esperar. Y la Tintote, Fundación de la Vega, celebraba su ostentosa gala anual, un evento benéfico al que asistía toda la flor y nata de la sociedad madrileña. Ricardo, con una sonrisa disimulada, se encargó personalmente de la disposición de las mesas. Elena, que acompañaba a Alejandro, esperaba ser sentada con él en la mesa principal, pero al llegar, la azafata, con una disculpa forzada, le indicó una mesa en la sección del personal de servicio, lejos del estrado, prácticamente invisible. «Lo siento, señorita Mendoza, ha habido un error. Su nombre no figuraba en el listado de invitados principales», dijo, sin mirarla a los ojos. El corazón de Elena dio un vuelco. Entendió al instante la cruel manipulación. Alejandro, al ver la situación, se puso lívido. «Esto es inaceptable», exclamó, dirigiéndose a Ricardo, que sonreía con malicia desde la mesa principal. «Ha sido un simple error, primo. A veces la logística falla con tantos invitados», respondió Ricardo, fingiendo inocencia, mientras Sofía Lomo miraba con aprobación. Elena, con la mirada de todos clavada en ella, sintió la vergüenza quemarle el rostro. Los cuchicheos de los invitados, sus miradas condescendientes y de lástima, eran peor que cualquier grito. Se sintió expuesta, humillada públicamente, una intrusa en un mundo que no le correspondía. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, para que no te pierdas ni un detalle de cómo Elena enfrentará la adversidad. No te preocupes, Elena. Ven conmigo. Nos sentaremos aquí, a mi lado», dijo Alejandro, intentando llevarla a su mesa. Pero ella lo detuvo con una mano firme. «No, Alejandro. Gracias, pero no. No voy a darles el gusto. No permitiré que vean que esto me afecta», respondió, su voz apenas un susurro cargado de determinación. Con la cabeza alta, se dirigió a la mesa asignada, donde se sentaban los camareros y el personal de apoyo, y les saludó con una sonrisa genuina. «Buenas noches. Parece que soy la invitada de honor de esta mesa», dijo, con un toque de humor que desarmó a los presentes. Su dignidad brillaba con más fuerza que cualquier joya en el salón, dejando a Ricardo y Sofía con un sabor amargo en la boca. Alejandro, aunque admirado por la entereza de Elena, sintió una rabia desmedida hacia Ricardo. «Esto ha ido demasiado lejos. Ahora sí, Ricardo, te arrepentirás de este insulto», pensó, su mirada fulminando a su primo. Se levantó de su mesa y se dirigió hacia Elena, sentándose a su lado en la mesa del personal, para sorpresa de todos. «Sí. Elena es bienvenida aquí. Yo también lo soy», anunció Alejandro con voz firme, provocando un silencio incómodo en todo el salón. Los camareros, asombrados, lo miraron con respeto, y Elena, con una mirada de profunda gratitud, le apretó la mano. El gesto de Alejandro fue un desafío público a las convenciones sociales, una declaración de amor y lealtad que resonó más fuerte que cualquier escándalo orquestado. La escena en la gala fue el tema de conversación de la semana en Madrid, la audacia de 1900. Alejandro al sentarse con el personal de servicio, la dignidad de Elena, todo contribuía a un drama que mantenía a la alta sociedad en vilo. Ricardo, aunque irritado, se convenció de que había logrado su objetivo: ridiculizar a Alejandro y a Elena, pero no contaba con la determinación de Alejandro para desenterrar la verdad. El magnate, ahora más que nunca, estaba decidido a encontrar pruebas irrefutables de la paternidad de Ricardo y de su abandono, así como de sus planes para sabotear la empresa. «No voy a dejar que se salgan con la suya. Elena y Mateo merecen justicia y yo se la daré»,
se prometió, sabiendo que la batalla final estaba cerca. Alejandro intensificó su investigación sobre Ricardo, esta vez con la ayuda de un detective privado de confianza. Quería pruebas que no dejaran lugar a dudas, no solo de la paternidad de Mateo, sino de la manipulación financiera de Ricardo dentro de la empresa. El detective, un hombre discreto y eficiente, empezó a rastrear los movimientos de Ricardo, sus llamadas, sus reuniones secretas. La verdad, Alejandro lo sabía, no solo se refería a la identidad del padre de Mateo, sino a la trama de engaños y traiciones que su primo había tejido en la sombra. Hay que ir más allá. Necesito algo que lo incrimine por completo, que revele su verdadera naturaleza, le explicó Alejandro al detective, su voz cargada de un propósito inquebrantable. Mientras tanto, Elena seguía creciendo profesionalmente en la Fundación de la Vega, ganándose el respeto de sus compañeros con su dedicación y su innata capacidad para la organización. Su pasado como limpiacristales, antes un estigma, se había convertido en un símbolo de su fuerza y resiliencia. No hay trabajo indigno, solo personas indignas, solía decir, inspirando a muchos. Alejandro observaba su progreso con orgullo, cada día más convencido de que Elena no solo era la mujer de su vida, sino una líder natural, una fuerza del bien en un mundo que a menudo se perdía en la superficialidad. La fundación, bajo su influencia, comenzaba a tomar un nuevo rumbo, más humano, más cercano a las verdaderas necesidades de la gente, un reflejo del espíritu de Elena. Ricardo y Sofía, cegados por su ambición y su odio, no se daban cuenta de que Alejandro estaba cada vez más cerca de desmantelar su red de mentiras. Creían tener la situación bajo control, manipulando la prensa y la junta directiva a su antojo. Alejandro caerá, y nosotros nos quedaremos con todo, decía Ricardo a Sofía, planeando el golpe final en la próxima gala de la fundación. Pero no sabían que Alejandro, con cada paso que daban, estaba reuniendo las pruebas que los desenmascararían por completo. La confianza excesiva de Ricardo en su impunidad sería su perdición, el talón de Aquiles de su imperio de engaños. La verdad, aunque lenta, se abría camino, dispuesta a iluminar cada rincón oscuro. Una noche, el detective contactó a Alejandro. Había encontrado algo, una serie de grabaciones de voz, obtenidas de un antiguo asistente de Ricardo despedido injustamente, donde el primo de Alejandro se jactaba de haber abandonado a Elena y a su hijo. En ellas, Ricardo también discutía sus planes para sabotear a Alejandro en la empresa, con el objetivo de quedarse con la presidencia. «Esto es oro, Alejandro. Pruebas irrefutables», dijo el detective, su voz llena de satisfacción. Alejandro sintió un escalofrío al escuchar la fría y cruel voz de su primo, admitiendo su vileza sin remordimientos. La grabación era la verdad, oculta que tanto había buscado, la evidencia que destrozaría la fachada de respetabilidad de Ricardo y revelaría su verdadera y oscura naturaleza. Alejandro reprodujo las grabaciones para Elena, su corazón latiendo con fuerza. Al escuchar la voz de Ricardo, tan familiar y tan distante, Elena se quedó pálida. Las palabras de su expareja, tan cínicas, tan cargadas de desprecio, confirmaron sus peores miedos, pero también le dieron la claridad que necesitaba. «No hay duda, Alejandro. Es él. Siempre. Fue un cobarde», dijo Elena, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y una renovada fuerza. No había lágrimas, solo una determinación férrea. «Mateo nunca mereció un padre así, y yo no merecía su desprecio». Alejandro la abrazó con fuerza. «No, no lo merecías, pero ahora tenemos las pruebas. La justicia llegará, te lo prometo», le susurró, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la convicción de estar haciendo lo correcto. La revelación de la grabación fue un golpe para Elena, un dolor punzante en su corazón que recordaba las heridas del pasado, pero también fue una liberación. Saber que Ricardo había actuado con tanta frialdad y cálculo la liberaba de cualquier culpa o arrepentimiento que pudiera haber sentido. Su dignidad, una vez más, brillaba con luz propia. «Él se encargará de destruir su propia vida, Alejandro. Nosotros solo debemos mostrar la verdad», dijo Elena, con una calma que sorprendió a Alejandro. Su fortaleza era admirable, y él sabía que juntos, con la verdad de su lado, podrían enfrentar cualquier adversidad. El camino no sería fácil, pero la justicia, al fin, estaba al alcance de sus manos. La batalla final estaba a punto de comenzar,
y el Imperio de la Vega se preparaba para presenciar su propia caída y renacimiento. Mientras Alejandro y Elena se preparaban para el gran día, Ricardo y Sofía ultimaban los detalles de su plan. Ricardo, eufórico, le confió a Sofía: «Esta gala será mi coronación. Alejandro quedará en la ruina y yo seré el I-206, único de la Vega al mando. Ya tengo a la junta de mi lado». Sofía sonrió, imaginándose al lado de Ricardo, la nueva pareja de poder de Madrid, disfrutando de la caída de Elena. La confianza de ambos era ciega, su ambición desmedida. No sabían que el destino, con sus giros inesperados, tenía un plan muy diferente para ellos. La venganza, como un boomerang, estaba a punto de regresar con una fuerza devastadora, dispuesta a destruir las vidas de aquellos que habían sembrado la maldad y el engaño, con una sonrisa en los labios, creyéndose impunes ante el mundo y la verdad. Alejandro, sin embargo, no solo quería justicia, quería una verdadera transformación. Observó el progreso de Elena en la fundación, su pasión por ayudar, su empatía inagotable. «Elena, creo que la fundación podría hacer mucho más», le dijo un día, sus ojos llenos de una visión compartida. «Podríamos crear centros de apoyo para madres solteras, ofrecer cuidado infantil de calidad, un lugar donde mujeres como tú encuentren la ayuda que necesitan». Elena lo miró con sorpresa y emoción. «Eso sería un sueño, Alejandro. Sería el legado más hermoso que podríamos dejar, algo que Mateo pudiera ver y sentirse orgulloso». La idea comenzó a tomar forma, una promesa de un futuro mejor, no solo para ellos, sino para muchas otras familias. La noche de la gala anual de la Fundación de la Vega se acercaba, y la tensión en el aire era palpable. Ricardo planeaba anunciar su compromiso con Sofía, un movimiento estratégico para consolidar su poder y hundir aún más la reputación de Alejandro. No sabía que Alejandro, con la ayuda de Elena, había preparado un golpe maestro, una revelación que cambiaría el destino de todos los presentes. «¿Estás listo, Alejandro?», le preguntó Elena, su mano temblorosa pero firme en la de él. «Más que nunca, Elena. Por ti, por Mateo y por la verdad», respondió Alejandro, su mirada llena de determinación. El destino de la familia de la Vega y de muchos otros se decidiría en esa noche, bajo los ojos curiosos de la alta sociedad madrileña, en una batalla por la justicia y el honor. Los días previos a la gala fueron un torbellino de preparativos. Alejandro se reunió en secreto con los miembros de la junta directiva más leales y con su abogado, exponiendo las pruebas contra Ricardo y detallando su plan. Al principio, hubo escepticismo, pero al escuchar las grabaciones, el silencio se apoderó de la sala. La verdad era innegable. La traición de Ricardo, brutal. Algunos sintieron vergüenza, otros indignación. «Esto es un escándalo. Destruirá a la familia», dijo uno. «Destruirá a Ricardo. La verdad siempre encuentra su camino», respondió Alejandro, su voz firme, sin titubeos. El plan estaba en marcha, meticulosamente calculado para que la verdad saliera a la luz en el momento y lugar más impactante, para que nadie pudiera ignorarla. Mientras tanto, Elena, con su instinto maternal, había estado documentando cada paso del crecimiento de Mateo, guardando fotos, recuerdos, y sin saberlo, un pequeño detalle que sería crucial: una pulsera de hospital con el nombre del padre, Ricardo de la Vega, que el hospital le había entregado en un descuido en el día del nacimiento. Un error burocrático, una nimiedad que ella había guardado sin darle importancia, ahora se revelaría como una prueba irrefutable. Un pequeño objeto, olvidado en el fondo de un cajón, que con su discreta existencia confirmaría la verdad de manera irrefutable, añadiendo un peso incuestionable a las grabaciones que Alejandro poseía. El universo, a veces, conspiraba para que la justicia, tarde o temprano, encontrara siempre su camino. La atmósfera en el Imperio de la Vega era de anticipación tensa. Los empleados sentían que algo grande se avecinaba. Ricardo, ajeno a la red que se tejía a su alrededor, caminaba con arrogancia, saludando a todos con una sonrisa falsa. Sofía, a su lado, lo admiraba, creyendo que su victoria era inminente. El lujo del edificio, los cristales pulidos que Elena había limpiado con tanto esfuerzo, ahora parecían reflejar la hipocresía que se cocinaba en sus entrañas. Pero la verdad
como un río subterráneo, seguía su curso, erosionando los cimientos de la mentira, lista para emerger con una fuerza incontrolable, arrastrando consigo a quienes se habían creído por encima de la justicia y de la decencia, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones. En la intimidad de su hogar, Elena sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Miraba a Mateo, que dormía plácidamente, y se prometía que, pasara lo que pasara, él crecería en un mundo donde la verdad y la justicia prevalecerían. Alejandro llegó, con el brillo de la determinación en sus ojos. «Todo está listo, Elena», le dijo tomando su mano. «Hoy Ricardo pagará por sus mentiras, y nosotros por fin seremos libres». Elena asintió, su corazón lleno de gratitud y amor por aquel hombre que había entrado en su vida como un rayo de esperanza, dispuesto a luchar por ella y por su hijo contra un mundo que parecía empeñado en aplastarlos. La noche de la gala no solo sería un evento social, sería el escenario de un juicio, una revelación que marcaría un antes y un después. Mientras Elena se preparaba para la gala, eligiendo el sencillo pero elegante vestido que Alejandro le había regalado, repasaba mentalmente los últimos meses, las humillaciones, los chismes, la soledad, pero también el apoyo incondicional de Alejandro, la amistad de algunos compañeros de trabajo y la fuerza inquebrantable de su amor por Mateo. Había aprendido que la adversidad, si se enfrenta con dignidad, te hace más fuerte, que el dinero no compra el honor, ni la clase social define la valía de una persona. Esta noche, no solo seré Elena, la madre de Mateo, pensó, seré la voz de muchas mujeres que han sido silenciadas, la prueba de que el espíritu humano puede levantarse de las cenizas, no importa cuán profunda sea la caída. Su resolución era absoluta. La limusín de Alejandro recogió a Elena y a Mateo, quien, vestido con un pequeño traje, parecía un principito. Al llegar al hotel donde se celebraba la gala, los flashes de las cámaras estallaron, pero esta vez, Elena no sintió miedo. Llevaba a Mateo en sus brazos, su pequeño talismán, y la mano de Alejandro la guiaba. Caminaron por la alfombra roja con la cabeza alta, ignorando los murmullos y las miradas. Eran una familia, un frente unido contra la adversidad, y su presencia, por sí sola, era una declaración. La alta sociedad, con sus juicios y sus prejuicios, no podía con la fuerza de su amor. La batalla por la verdad y la dignidad estaba a punto de alcanzar su clímax, y el mundo estaba a punto de presenciar la caída de un imperio de mentiras. Ricardo y Sofía los observaron desde lejos, sus rostros tensos. No esperaban que Elena acudiera con Mateo. La presencia del niño era un recordatorio incómodo para Ricardo, una herida abierta en su conciencia que él se esforzaba por ignorar. «No te preocupes. Esta noche, Alejandro perderá todo su poder», le susurró Ricardo a Sofía, intentando disimular su propia inquietud. Pero la dignidad en el rostro de Elena, la seguridad en la mirada de Alejandro, les decía que algo había cambiado, que sus planes podrían no salir tan bien como esperaban. El aire de la gala estaba cargado de una tensión invisible, un presagio de lo que estaba por venir, un drama que se desataría ante los ojos atónitos de la alta sociedad madrileña, revelando verdades ocultas y cambiando destinos. Dentro del salón, Ricardo se movía con la confianza de un depredador, saludando a los invitados más influyentes, sembrando dudas sobre Alejandro, consolidando su apoyo. No sabía que sus pasos eran observados, sus palabras grabadas, cada gesto de su traición documentado. Alejandro, por su parte, se mantuvo cerca de Elena, intercambiando miradas con los miembros de la junta que le eran leales, transmitiendo confianza y determinación. La espera era angustiosa, el silencio casi ensordecedor, pero la hora se acercaba, el momento de la verdad que transformaría a la familia de la Vega, desvelando los secretos más oscuros y redefiniendo el significado del poder y del honor en una sociedad cegada por las apariencias. La verdad oculta, sembrada con tanta paciencia, estaba a punto de germinar, de romper la tierra y alzarse ante los ojos de todos. No sería un susurro, sino un grito, un terremoto que sacudiría los cimientos de la hipocresía. Alejandro había dispuesto todo para que la revelación fuera impactante, innegable, pública. No habría vuelta atrás. Elena, con Mateo acunado en sus brazos, sentiría el peso de la justicia.
la reivindicación de su dignidad. Ricardo, el magnate sin escrúpulos, vería su imperio de mentiras desmoronarse en un instante. Sofía, la mujer celosa, contemplaría cómo sus sueños de poder se hacían añicos. La gala anual de la Fundación de la Vega, esa noche, se convertiría en un tribunal, un escenario para la verdad, para la justicia. La noche avanzaba, y los discursos protocolarios se sucedían, preparando el terreno para el momento cumbre. Ricardo, con una sonrisa de victoria, se acercó al estrado, dispuesto a anunciar su compromiso con Sofía y a lanzar un ataque velado contra Alejandro. «Hoy es un día importante para la fundación y para mi familia», comenzó Ricardo, su voz resonando en todo el salón. «Con el apoyo de Sofía, mi futura esposa». Pero antes de que pudiera terminar la frase, las luces de la sala se atenuaron y las pantallas gigantes que flanqueaban el estrado se encendieron, no para mostrar el logo de la fundación, sino una imagen inesperada. Un vídeo que empezaría a desvelar la verdad. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Los invitados, confundidos, miraban las pantallas. En ellas apareció la imagen de Ricardo, más joven, hablando por teléfono, y su voz, inconfundible, llenó el aire. «Sí, ya te lo he dicho, no quiero saber nada de esa mujer. Fue un error, una aventura de una noche. Y el niño no es mi problema, que se las arregle como pueda». Las palabras eran claras, brutales. Los ojos de Ricardo, en el estrado, se abrieron con horror al reconocer su propia voz, su propio pasado regresando para atormentarlo. El corazón de Elena dio un vuelco. La verdad, al fin, estaba saliendo a la luz, sin piedad, sin censura. El escándalo se cernía sobre el salón, como una tormenta inesperada y demoledora. El vídeo continuó, mostrando grabaciones más recientes de Ricardo, planeando el sabotaje de la empresa, conspirando para derrocar a Alejandro. Alejandro es un blando. Con esa limpia cristales, su imagen está por los suelos. Es mi momento de hacerme con el control del imperio. No dejaré que me arrebate lo que es mío por derecho, se escuchaba decir a Ricardo. Las palabras eran como dagas que se clavaban en el corazón de los presentes. La sala era un hervidero de cuchicheos y exclamaciones. Sofía, a un lado del estrado, se llevó las manos a la boca, pálida como la cera. Su aliado, su futuro esposo, se estaba desenmascarando a sí mismo, revelando una verdad que nadie podía haber imaginado, un abismo de traición y ambición desmedida. La voz de Ricardo en la grabación seguía desvelando su oscura trama, detallando cómo había manipulado a la junta directiva, cómo había filtrado información a la prensa para desprestigiar a Alejandro. Los rostros de los miembros de la junta, sentados en las primeras filas, reflejaban una mezcla de sorpresa, vergüenza y furia. Se daban cuenta de que habían sido utilizados, engañados por el hombre en quien habían depositado su confianza. «Mi plan es perfecto. Nadie sospechará nada», se escuchaba decir a Ricardo con una risa cínica. Pero su plan, ahora, se venía abajo ante los ojos de toda la sociedad madrileña, desintegrándose en un torbellino de acusaciones y revelaciones, dejando al descubierto la verdadera identidad del villano, quien hasta ese momento había logrado ocultarse tras una falsa fachada de éxito y respeto. Mientras la grabación continuaba, Alejandro se acercó al estrado, tomando el micrófono con una serenidad que contrastaba con el caos. «Caballeros, señoras, esta noche, la Fundación de la Vega les ha mostrado algo más que un simple vídeo. Les ha mostrado la verdad sobre la persona que ha estado sembrando la cizaña en nuestra empresa, en nuestra familia. La verdad sobre el hombre que abandonó a su hijo y que intentó destruir a su propio primo por pura ambición». Su voz resonó con fuerza y convicción, capturando la atención de todos los presentes. La mirada de Alejandro se cruzó con la de Ricardo, una mirada de reproche y de dolor, pero también de una justicia inquebrantable, dispuesta a desenmascarar las mentiras. Ricardo, en un intento desesperado por detener el vídeo, corrió hacia las pantallas, pero los técnicos ya habían asegurado el sistema. Su rostro estaba descompuesto, su reputación destrozada. Los invitados lo miraban con desprecio, con una mezcla de lástima y repugnancia. Sofía, por su parte, se desmarcó rápidamente de él, consciente de que su propia imagen estaba en juego. «Esto es una calumnia, una farsa», gritó Ricardo, su voz ronca de desesperación.
pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la verdad que seguía proyectándose en las pantallas. El mundo de Ricardo, construido sobre mentiras y traiciones, se desmoronaba ante sus propios ojos, como un castillo de naipes arrastrado por un vendaval implacable, sin piedad, sin consuelo. Fue entonces cuando Elena, con Mateo en brazos, dio un paso al frente, alzando la pequeña pulsera del hospital. Y esta, señores, es la prueba irrefutable de la paternidad de Ricardo de la Vega. Una pulsera olvidada, un pequeño detalle que confirma lo que todos han escuchado. Mateo Mendoza de la Vega, dijo Elena, su voz clara y serena, pero cargada de una emoción contenida. El nombre de la Vega, pronunciado con la inocencia del bebé, resonó en el salón como un eco de la verdad innegable. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ricardo se desplomó en el estrado, derrotado, su cara un mapa de vergüenza y desesperación. La verdad completa había salido a la luz, sin dejar lugar a dudas, desmantelando por completo su red de engaños. El escándalo fue brutal y público. Los flashes de los fotógrafos, antes dirigidos a las celebridades, ahora se centraban en el rostro descompuesto de Ricardo. Los reporteros se abalanzaron, clamando por declaraciones, por explicaciones. La verdad sobre la paternidad de Mateo, la traición de Ricardo a su familia y a la empresa, todo se expuso de forma innegable. El mundo de Ricardo se desmoronó en un instante, su reputación, su carrera, todo lo que había construido sobre la base de la mentira, se hizo añicos. La justicia, al fin, había llegado, no con espada y balanza, sino con una grabación y una pequeña pulsera, desvelando la verdad que había permanecido oculta, demostrando que no hay oscuridad tan profunda que pueda ocultar la luz de la verdad para siempre, que siempre encontrará su camino. Sofía, viendo la debacle, huyó del salón, intentando salvar lo que quedaba de su propia imagen. La alta sociedad, estupefacta, observaba cómo uno de sus pilares se venía abajo, arrastrado por la marea de la verdad. Alejandro, con Elena y Mateo a su lado, se mantuvo firme en el estrado, su mirada llena de una nueva determinación. Había ganado la batalla, no solo por él, sino por Elena, por Mateo, por la justicia. El clímax había terminado, pero el impacto de la verdad resonaría por mucho tiempo en los pasillos del poder, cambiando para siempre el destino del imperio de la Vega y de aquellos que se habían atrevido a jugar con el honor y la dignidad de los demás. La caída de Ricardo no era el final, sino el inicio de una nueva era, un tiempo de reparación y de esperanza. La humillación de Ricardo fue total, pública e irreversible. No hubo refugio para sus mentiras. El rugido de la multitud, el eco de los flashes, el peso de las miradas de desprecio, todo se cernía sobre él. Alejandro y Elena, de pie, unidos, con Mateo entre ellos, eran la encarnación de la verdad y la dignidad. La derrota de Ricardo no era solo la caída de un hombre ambicioso, sino la reivindicación de todos aquellos que habían sido pisoteados por la injusticia. La noche de la gala, que Ricardo había planeado para su coronación, se convirtió en su juicio final, una sentencia dictada por la verdad y ejecutada por la conciencia colectiva. Y así, el velo de la hipocresía que cubría a la alta sociedad se rasgó, exponiendo la podredumbre que se escondía detrás del brillo y el lujo. El aire en el salón era denso, cargado con el peso de la revelación. Los asistentes, muchos de ellos cómplices pasivos de la hipocresía de Ricardo, sentían el impacto de la verdad en sus propios juicios. Algunos desviaban la mirada, avergonzados. Otros se acercaban a Alejandro, con palabras de apoyo, de disculpa. La victoria no era solo de Alejandro y Elena. Era de la honestidad sobre la mentira, de la dignidad sobre la ambición desmedida. Elena, con Mateo en brazos, sintió una paz profunda. Su lucha había valido la pena. Su hijo no crecería bajo la sombra de la vergüenza, sino bajo la luz de la verdad, con una madre que había luchado por su honor, y un padre, Alejandro, que había demostrado ser un verdadero caballero, el guardián de su dignidad. El rostro de Ricardo, desencajado por la humillación, era el reflejo de una vida construida sobre arena, ahora desmoronándose sin remedio. Su ambición, su desprecio por los demás, todo se había vuelto en su contra, consumiéndolo en un fuego de oprobio público. Alejandro lo miró por última vez, no con rencor,
sino con una tristeza profunda por lo que su primo se había convertido. Algunos eligen el camino de la oscuridad sin importar las consecuencias, pensó. La justicia emocional había llegado, clara y contundente, dejando a Ricardo en la soledad de su propia derrota, mientras Elena, Alejandro y Mateo se alzaban, no como vencedores de una batalla, sino como faros de esperanza, de que la verdad, al final, siempre prevalece, siempre encuentra su camino. La imagen de Elena, con Mateo dormido en sus brazos, junto a Alejandro, que la rodeaba con un brazo protector, se convirtió en el símbolo de la noche, la limpiacristales y el magnate. El contraste social que los había unido, ahora se difuminaba ante la fuerza de un amor que había trascendido las barreras, que había expuesto la verdad y había reclamado la justicia. La historia de Elena y Mateo, la historia de su lucha y de su dignidad, resonaría mucho más allá de las paredes de la gala, inspirando a muchos, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el valor del espíritu humano, en la fuerza del amor y en la inquebrantable búsqueda de la verdad, que, al final, siempre ilumina el camino. Ricardo, eufórico, se acercó al estrado, con una sonrisa que destilaba triunfo y arrogancia. Creía que esa noche, bajo los focos de la alta sociedad madrileña, sellaría su ascenso definitivo a la cima del imperio de la Vega. Su plan, orquestado con precisión y malicia, estaba a punto de culminar, dejando a Alejandro y a Elena en la ruina pública. La junta directiva, en gran parte manipulada por sus promesas y amenazas, estaba de su lado. La prensa, controlada por Sofía, silenciaría cualquier rumor. Miró a Alejandro, sentado con Elena y Mateo, con una expresión de desdén, apenas disimulada. «Este es tu fin», pensó, saboreando ya la victoria que creía tener en sus manos. Los murmullos de la sala, llenos de expectación, eran música para sus oídos, un presagio de la gloria que, en su mente, le esperaba, sin estorbos ni sentimentalismos. La voz de Ricardo resonó con autoridad en el micrófono, capturando la atención de todos los presentes. «Señoras y caballeros, queridos amigos, esta noche celebramos el éxito y la visión de la Fundación de la Vega, un legado que construimos con esfuerzo y una dedicación inquebrantable. Y en este momento tan especial, tengo el honor y el placer de anunciar algo que fortalecerá aún más los lazos de nuestra familia y el futuro de nuestra empresa. Con el apoyo incondicional de Sofía, mi futura esposa, y de la junta directiva, me complace anunciar mi compromiso». Las palabras salieron de su boca con una suavidad calculada, un brillo falso en sus ojos. Sofía, a su lado, sonreía con una mueca triunfal, bebiendo el veneno de la envidia de las demás invitadas. Era el momento de su coronación, el principio de su era, el fin de la de Alejandro y de la limpiacristales que había osado entrometerse en sus vidas de lujo. Pero antes de que Ricardo pudiera concluir su grandilocuente anuncio, una interrupción inesperada heló la sangre de todos los presentes. Las luces del majestuoso salón parpadearon, sumergiendo a la audiencia en una penumbra inquietante, una pausa dramática que nadie había anticipado. Un murmullo de confusión se extendió rápidamente entre las mesas, mientras los invitados se miraban unos a otros, preguntándose qué estaba ocurriendo, si se trataba de una falla técnica o algo más. Entonces, las gigantescas pantallas que adornaban el estrado, que hasta entonces habían mostrado el elegante logo de la Fundación de la Vega, se encendieron de repente con una imagen impactante. No era una presentación corporativa, ni un vídeo promocional. Era una escena borrosa, pero reconocible, de Ricardo, más joven, hablando por teléfono, su rostro tenso, su voz familiar, demasiado familiar, resonando en el aire. El ambiente se cargó de una tensión electrizante, de un presagio oscuro que prometía cambiarlo todo. La voz de Ricardo, amplificada por los altavoces del salón, llenó el ambiente, cruda, sin filtros, resonando en cada rincón y clavándose en los corazones de los oyentes. «Sí, ya te lo he dicho, no quiero saber nada de esa mujer. Fue un error, una aventura de una noche sin importancia, una tontería pasajera. ¿Y el niño? No es mi problema. Que se las arregle como pueda, a mí no me busques, no tengo nada que ver». Las palabras,
pronunciadas con una frialdad escalofriante y un desprecio inhumano, impactaron a los presentes como un puñetazo en el estómago, un shock colectivo. Ricardo, en el estrado, palideció al reconocer su propia voz, su propio pasado regresando para atormentarlo. Sus ojos se abrieron con horror, sus labios temblaban, incapaz de articular una palabra, sintiendo el suelo bajo sus pies desmoronarse por completo. La mascarada de respeto y honor que había construido a lo largo de los años comenzaba a resquebrajarse, a desintegrarse, bajo el peso aplastante de su propia verdad, expuesta sin piedad ni censura. Elena, sentada en la primera fila, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un frío que iba más allá de la temperatura ambiente. Las palabras de Ricardo, que una vez la habían herido en lo más profundo del alma, ahora resonaban en el salón con una crueldad que ya no la sorprendía, solo la confirmaba. Apretó a Mateo contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, su único consuelo en medio del caos y el asombro general. Alejandro, a su lado, apretó su mano con fuerza, transmitiéndole un apoyo silencioso pero inquebrantable, una presencia protectora. Los invitados, primero aturdidos y confundidos, ahora murmuraban con indignación, susurrando el nombre de Ricardo con desprecio y asco. La falsa imagen del magnate intachable se deshacía ante sus ojos, revelando a un hombre sin escrúpulos, un cobarde que había renegado de su propia sangre, de su propia responsabilidad, por pura y llana ambición desmedida. La grabación continuó, mostrando escenas más recientes, conversaciones telefónicas clandestinas de Ricardo, donde su voz se hacía más calculadora, más oscura, desvelando una trama de intrigas. Alejandro es un blando, un sentimental. Con esa limpia cristales a su lado, su imagen está por los suelos. Es mi momento de hacerme con el control del imperio. No dejaré que me arrebate lo que es mío por derecho, la herencia que me corresponde como un de la Vega. Las palabras eran dagas envenenadas que se clavaban en el corazón de los presentes, especialmente en los miembros de la junta directiva, que se miraban entre sí con una mezcla de vergüenza y furia, sintiéndose expuestos y utilizados. Se daban cuenta de que habían sido manipulados, engañados por las promesas vacías de un hombre sin moral, un lobo disfrazado de cordero, que solo buscaba su propio beneficio, su propio poder, sin importar las consecuencias para la empresa y su reputación. Sofía, a un lado del estrado, se llevó las manos a la boca, pálida como la cera, sus ojos desorbitados por el horror de lo que veía y oía. La realidad la golpeó con la fuerza de un rayo, desintegrando sus fantasías de poder. Su aliado, su futuro esposo, se estaba desenmascarando a sí mismo en público, revelando una verdad que la implicaba a ella también, una red de mentiras y traiciones que ahora se volvía en su contra con una virulencia inesperada. Intentó alejarse discretamente, desaparecer entre la multitud de invitados, pero todas las miradas estaban puestas en el estrado, en el drama que se desplegaba con una crudeza inusual, en la figura patética de Ricardo. La ambición y el resentimiento que la habían unido a él ahora se convertían en su propia condena, en la vergüenza pública que la consumiría, sin posibilidad de escape ni redención, sintiendo el peso del juicio ajeno sobre su propia imagen. La voz de Ricardo en la grabación seguía desvelando su oscura trama, detallando cómo había manipulado a los miembros de la junta directiva, uno por uno, con promesas de mayor poder y beneficios económicos, cómo había filtrado información confidencial a la prensa sensacionalista para desprestigiar a Alejandro, debilitando su posición en la empresa. Los rostros de los directivos, antes escépticos o complacientes, ahora mostraban una mezcla de horror y furia contenida. Se sentían traicionados, humillados por haber caído en las garras de un hombre tan maquiavélico y sin escrúpulos. Mi plan es perfecto. Nadie sospechará nada. Soy demasiado listo, se escuchaba decir a Ricardo con una risa cínica, llena de soberbia. Pero su plan, ahora, se venía abajo estrepitosamente ante los ojos atónitos de toda la sociedad madrileña, desintegrándose en un torbellino de acusaciones y revelaciones, dejando al descubierto la podredumbre que se escondía detrás de la fachada de poder y respeto, una verdad insoportable.
Alejandro, con una serenidad asombrosa que contrastaba con el caos y el alboroto que reinaban en el salón, se acercó al estrado y tomó el micrófono con una determinación inquebrantable, su mirada fija en Ricardo, que se encogía sobre sí mismo. Caballeros, señoras, esta noche, la Fundación de la Vega les ha mostrado algo más que un simple vídeo. Les ha mostrado la verdad sobre la persona que ha estado sembrando la cizaña en 1900, nuestra empresa, en nuestra familia. La verdad sobre el hombre que abandonó a su hijo sin remordimientos y que intentó destruir a su propio primo por pura ambición desmedida, por el ansia de poder. Su voz resonó con fuerza y convicción, capturando la atención de todos, silenciando los últimos murmullos. La mirada de Alejandro se cruzó con la de Ricardo, una mirada que no buscaba venganza, sino una justicia inquebrantable, una verdad que ya no podía ser ignorada ni acallada. Ricardo, en un intento desesperado por detener la marea de su propia perdición, corrió hacia las pantallas gigantes, intentando apagarlas, pero era inútil. Sus manos temblaban de impotencia. Los técnicos habían asegurado el sistema, y la verdad seguía proyectándose sin piedad, implacable. Su rostro estaba descompuesto por el horror. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su voz, antes segura y dominante, ahora era un graznido ronco y patético. Los invitados lo miraban con desprecio, con una mezcla de lástima y repugnancia evidente. Sofía, por su parte, se desmarcó rápidamente de él, consciente de que su propia imagen estaba en juego, negando cualquier complicidad con un gesto enfático. «Esto es una calumnia, una farsa. Es un montaje de Alejandro para arruinarme. No crean en esas mentiras», gritó Ricardo, su voz cargada de desesperación, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la verdad que ya se había liberado, arrasando con todo a su paso, sin contemplaciones. La gente se levantaba de sus asientos, algunos con indignación palpable, otros con un morbo incontrolable que los mantenía cautivados. La escena era digna de una novela dramática, un clímax que superaba cualquier ficción imaginable. Ricardo intentó buscar apoyo en la junta directiva, pero sus miradas eran de rechazo, de asco, de profunda decepción. El hombre que había prometido poder y beneficios ahora era un paria, un traidor expuesto ante los ojos de todos, su figura encogiéndose bajo el peso de la vergüenza. Su imperio de mentiras, construido con tanta astucia y engaño, se desmoronaba en un instante, revelando la podredumbre que lo sostenía, la fragilidad de su propia existencia. No había escapatoria posible, no había vuelta atrás para él. La verdad, como un tsunami implacable, había barrido con todo, dejando a Ricardo desnudo ante su propia vileza, sin máscaras, sin excusas, sin honor. En ese momento de máxima tensión, Elena, con Mateo dormido plácidamente en sus brazos, sintió una fuerza inquebrantable que la recorría. Era su momento, el momento de reivindicar su honor, su dignidad y el futuro de su hijo ante la mirada de todos. Dio un paso al frente, con la cabeza alta, su mirada fija en Ricardo, pero sin odio en sus ojos, solo con una calma y una dignidad que desarmaron a todos los presentes. Llevaba en la mano una pequeña pulsera de hospital, un objeto insignificante que, sin embargo, se convertiría en la prueba más contundente de todas, el golpe final a la farsa de 1900. Ricardo. El silencio en el salón era absoluto, un silencio expectante, mientras todos los ojos se posaban en ella, en la mujer humilde que ahora se alzaba como un faro de la verdad en medio del caos, desafiando el poder y la mentira con su simple y poderosa presencia. Y esta, señores, es la prueba irrefutable de la paternidad de Ricardo de la Vega, dijo Elena, su voz clara y serena, pero cargada de una emoción contenida que erizaba la piel, alzando la pequeña pulsera para que todos la vieran, con total claridad. Una pulsera olvidada en un cajón, un pequeño detalle burocrático del hospital donde nació mi hijo, que confirma, sin lugar a dudas, lo que todos han escuchado en esa grabación. Mateo Mendoza, de la Vega. Las últimas palabras, de la Vega, pronunciadas con una dignidad silenciosa, resonaron en el salón como un eco de la verdad innegable, uniendo el nombre del bebé a la poderosa estirpe que Ricardo había intentado manchar y de la cual había renegado. La sala quedó en un silencio sepulcral.
Un silencio que se quebró con el sollozo ahogado de Mateo, quien, despertando con el alboroto, miraba a su madre con ojos curiosos, ajeno a la magnitud de lo que ocurría, el centro de toda la atención. El corazón de Ricardo se detuvo de golpe. Sus ojos se fijaron en la pulsera, en el nombre grabado en ella. Era cierto, todo era verdad. No había escapatoria, no había manera de negarlo. Se desplomó en el estrado, derrotado por completo, su cara un mapa de vergüenza, desesperación y una rabia impotente que no podía controlar. La verdad completa había salido a la luz, sin dejar lugar a dudas, desmantelando por completo su red de engaños y manipulaciones. La figura imponente que había sido hasta hace unos minutos, ahora era un hombre roto, humillado públicamente, su vida en pedazos, hecha añicos. La ambición lo había cegado por completo, la cobardía lo había consumido hasta el tuétano, y ahora, el precio era su caída, su exposición pública ante una sociedad que lo había admirado y que ahora lo despreciaba con la misma intensidad. Su mundo se había desmoronado y no había nada que pudiera hacer para detenerlo, para reconstruirlo. Los flashes incesantes de los fotógrafos que antes estaban dirigidos a las celebridades y los políticos, ahora se centraban con brutalidad en el rostro descompuesto de Ricardo, capturando cada detalle de su humillación, cada gesto de su desesperación. Los reporteros se abalanzaron hacia el estrado, clamando por declaraciones, por explicaciones, sus voces llenando el aire con un clamor ensordecedor. La verdad sobre la paternidad de Mateo, la traición de Ricardo a su familia y a la empresa, todo se expuso de forma innegable, sin posibilidad de retractación ni de esconderse. El escándalo fue brutal y público, la imagen de Ricardo, irremediablemente destrozada para siempre. Su reputación, su carrera, su futuro, todo lo que había construido sobre la base de la mentira, se hizo añicos en un instante, ante los ojos de una audiencia sedienta de drama y de justicia, que ahora lo devoraba con la mirada más cruel, sin piedad ni compasión. Sofía, por su parte, no esperó a que la arrastraran con él al abismo. Con un movimiento rápido y disimulado, huyó del salón, intentando salvar lo poco que quedaba de su propia imagen, la cual ya estaba seriamente dañada. La alta sociedad, estupefacta y conmocionada, observaba como uno de sus pilares, una de sus figuras más prometedoras, se venía abajo, estrepitosamente, arrastrado por la marea implacable de la verdad. Alejandro, con Elena y Mateo a su lado, se mantuvo firme en el estrado, su mirada llena de una nueva determinación, una convicción que nunca antes había poseído con tanta fuerza. Había ganado la batalla, no solo por él, sino por Elena, por Mateo, por la justicia que tanto anhelaban y que por fin había llegado. El clímax había terminado, pero el impacto de la verdad resonaría por mucho tiempo en los pasillos del poder, cambiando para siempre el destino del Imperio de la Vega y de aquellos que se habían atrevido a jugar con el honor y la dignidad de los demás, sin importar las consecuencias. La humillación de Ricardo fue total, pública e irreversible, un castigo que excedía cualquier plan que Alejandro hubiera podido idear. No hubo refugio para sus mentiras, ni rincón oscuro donde esconderse del escrutinio de las masas, de los ojos juzgadores de la sociedad, el rugido de la multitud, el eco incesante de los flashes, el peso abrumador de las miradas de desprecio. Todo se cernía sobre él, aplastándolo sin piedad. Alejandro y Elena, de pie, unidos por el destino y por un amor inquebrantable, con Mateo entre ellos, eran la encarnación viva de la verdad y la dignidad, la respuesta silenciosa y contundente a la maldad. La derrota de Ricardo no era solo la caída de un hombre ambicioso y sin escrúpulos, sino la reivindicación rotunda de todos aquellos que habían sido pisoteados por la injusticia, un clamor de justicia que resonaría por los salones de Madrid, marcando un antes y un después en la historia de la poderosa familia de la Vega. La noche de la gala, que Ricardo había planeado minuciosamente para su gloriosa coronación, y el anuncio de su compromiso con Sofía, se convirtió en un giro cruel del destino en su juicio final, una sentencia dictada por la verdad y ejecutada por la conciencia colectiva de la sociedad madrileña. Y así,
El velo de la hipocresía que cubría a la alta sociedad se rasgó de golpe, exponiendo la podredumbre moral que se escondía detrás del brillo superficial y el lujo desmedido, la falsedad de las apariencias. Los cimientos de un mundo basado en las falsedades y las intrigas temblaron, y la verdad, cruda y dolorosa, se impuso, demostrando que ninguna fortuna, ningún poder, puede comprar el honor ni silenciar la justicia cuando ésta decide, al fin, mostrar su verdadero rostro, su fuerza incontrolable. La gala, símbolo de su estatus, se transformó en el cadalso de su propia reputación. El aire en el salón era denso, cargado con el peso de la revelación, una atmósfera de catarsis y conmoción colectiva que nadie olvidaría. Los asistentes, muchos de ellos cómplices pasivos de la hipocresía de Ricardo o beneficiarios de sus manejos, sentían el impacto de la verdad no solo en la figura caída de su primo, sino también en sus propios juicios, en sus propias conciencias, enfrentándolos a su propia complacencia. Algunos desviaban la mirada, avergonzados de su ceguera o de su silencio. Otros se acercaban tímidamente a Alejandro, con palabras de apoyo, de disculpa, intentando redimirse y mostrar una lealtad renovada. La victoria no era solo de Alejandro y Elena, era un triunfo rotundo de la honestidad sobre la mentira, de la dignidad sobre la ambición desmedida, un mensaje claro y poderoso para todos los presentes y para el mundo entero que observaba el drama que se había desarrollado. Elena, con Mateo en brazos, sintió una paz profunda, una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba, una serenidad que le llenaba el alma. Su lucha había valido la pena. Cada lágrima derramada en silencio, cada esfuerzo realizado con dolor, cada humillación soportada con entereza. Su hijo no crecería bajo la sombra de la vergüenza, sino bajo la luz resplandeciente de la verdad y la justicia, con una madre que había luchado incansablemente por su honor y un hombre, Alejandro, que había demostrado ser un verdadero caballero, el guardián de su dignidad, el amor inesperado, que le había dado un nuevo propósito a su vida. La mirada de Elena, antes cansada y llena de preocupaciones, ahora brillaba con una luz inquebrantable, la luz de la esperanza, de un futuro que se abría ante ellos, lleno de posibilidades y de promesas, un horizonte despejado. El rostro de Ricardo, desencajado y desfigurado por la humillación pública, era el reflejo vívido de una vida entera construida sobre arena movediza, ahora desmoronándose sin remedio ante sus propios ojos y los de toda la sociedad madrileña. Su ambición desmedida, su desprecio por los demás, su arrogancia, todo se había vuelto en su contra, consumiéndolo en un fuego de oprobio público, de vergüenza irreparable que lo marcaría para siempre. Alejandro lo miró por última vez, no con rencor ni con satisfacción vengativa, sino con una tristeza profunda por lo que su primo se había convertido, por el camino de oscuridad y maldad que había elegido. Algunos eligen el camino de la oscuridad, sin importar las consecuencias, y el destino, al final, siempre les pasa una factura muy cara, pensó, con la garganta seca, sintiendo que la justicia, al fin, había sido servida, de forma completa y devastadora. La justicia emocional había llegado, clara y contundente, dejando a Ricardo en la soledad más absoluta de su propia derrota, un paria en el mundo que tanto había ansiado dominar y donde había creído que nada podría tocarlo. Mientras tanto, Elena, Alejandro y Mateo se alzaban en el estrado, no como vencedores arrogantes de una batalla, sino como faros de esperanza, de que la verdad, al final, siempre prevalece, siempre encuentra su camino, sin importar cuán oscuro sea el sendero, cuán poderosos sean los enemigos, cuán altas sean las torres de mentiras y engaños. Su imagen, unida, fuerte, era un recordatorio poderoso de que el amor y la dignidad son las verdaderas riquezas, los pilares inquebrantables sobre los que se construye una vida plena y significativa, un legado que trascenderá a las generaciones, un símbolo para todos aquellos que buscan la verdad. El eco del escándalo aún resonaba en las paredes del suntuoso salón, mientras Ricardo, con el rostro desfigurado por la vergüenza, era escoltado por la seguridad, su mundo de mentiras desmoronándose ante los ojos de una sociedad que lo había admirado y que ahora lo despreciaba.
Los flashes de las cámaras, antes buscando glamour, ahora documentaban su caída implacable, su derrota humillante. Alejandro, con Elena y Mateo a su lado, observaba con una mezcla de tristeza por su primo y la firme convicción de que la verdad, por fin, había prevalecido. Era un momento agridulce, pero el alivio de que la justicia se abriera paso era palpable. Una victoria no solo personal, sino moral, que sanaría las heridas abiertas en el corazón de muchos, incluyendo el suyo. Al día siguiente, la junta directiva del Imperio de la Vega se reunió de emergencia. Las grabaciones y la pulsera de Mateo eran pruebas irrefutables. La decisión fue unánime. Ricardo fue expulsado de la empresa con deshonor y, además, enfrentaría cargos por fraude y abandono de menores. La noticia sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña, demostrando que ni el apellido más ilustre ni la fortuna más grande podían comprar la impunidad ante la ley y la moral. Alejandro, al comunicar la decisión, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de haber hecho lo correcto, de haber limpiado el nombre de su familia de la mancha de la hipocresía y la ambición desmedida que tanto daño había causado. Alejandro, en una rueda de prensa sin precedentes, pidió disculpas públicas a Elena y a Mateo en nombre de su familia, reconociendo el daño causado por la cobardía y la manipulación de Ricardo. Su voz, firme y sincera, resonó en los medios, desarmando a los periodistas más cínicos. Hoy, el Imperio de la Vega no solo condena un fraude, sino que asume la responsabilidad social de proteger a los más vulnerables. La Fundación de la Vega será el pilar de este cambio, declaró, mirando directamente a Elena, que estaba a su lado, con Mateo en brazos. Este gesto público de humildad y compromiso marcó un antes y un después, no solo para la empresa, sino para la percepción de la familia, demostrando que el verdadero poder reside en la integridad y la compasión genuina. Elena, conmovida por las palabras de Alejandro, sintió que su alma, por fin, encontraba la paz. Las noches de insomnio, el miedo constante, la lucha silenciosa, todo parecía encontrar un sentido en ese momento. Miró a Alejandro, a sus ojos claros que reflejaban una nobleza inusual, y supo que su decisión de confiar en él había sido la correcta. No busco venganza, solo justicia para mi hijo y para todas las madres que, como yo, han luchado solas, declaró Elena, su voz serena, pero cargada de una fuerza interior que impresionó a todos. Su dignidad, una vez más, brilló con luz propia, demostrando que su valor no necesitaba títulos ni riquezas para ser reconocido, sino que emanaba de su corazón puro y su inquebrantable espíritu maternal. El camino hacia la transformación de la Fundación de la Vega comenzó de inmediato. Alejandro, con Elena a su lado, lideró un cambio radical en su misión. El mármol pulido y las obras de arte dieron paso a colores cálidos, espacios luminosos y áreas de juego para niños. Elena, con su experiencia de vida, se convirtió en el corazón de la fundación, aportando ideas, empatía y una visión práctica que trascendía cualquier teoría. No podemos seguir ignorando la realidad de tantas mujeres valientes. Debemos ofrecerles un nido, un refugio, decía Elena, sus ojos brillando con la pasión de un propósito recién descubierto. La fundación, antes un mero símbolo de estatus, se transformó en un motor de cambio social, un lugar donde la esperanza comenzaría a germinar, en contraste con el lujo que la rodeaba. Juntos, Alejandro y Elena, con un equipo renovado, trabajaron incansablemente. Abrieron puertas a especialistas en psicología infantil, educadores y trabajadores sociales. El objetivo era claro: ofrecer un apoyo integral a madres solteras, no solo económico, sino emocional y educativo, para que pudieran construir un futuro sólido para ellas y sus hijos. Las risas de los niños comenzaron a llenar los pasillos que antes solo conocían el silencio de los negocios. Elena, al ver cada sonrisa, cada abrazo entre madre e hijo, sentía que su propia historia se estaba reescribiendo, no con amargura, sino con una profunda gratitud y la certeza de que su lucha había inspirado una ola de bondad que transformaría la vida de innumerables familias, dándoles una oportunidad. Y así, en un emotivo acto de inauguración, nació el Nido de Mateo, un centro de cuidado infantil de vanguardia, un refugio de amor y aprendizaje para los más pequeños,
y un espacio de apoyo para sus madres. Una placa de bronce en la entrada llevaba el nombre, escrito con orgullo. Este lugar es un tributo a la fuerza de una madre, a la inocencia de un niño y a la convicción de que todos merecen una oportunidad, dijo Alejandro con la voz embargada, mientras Elena, con Mateo en brazos, desvelaba la placa. Las lágrimas de emoción rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de pura alegría y gratitud. Era el símbolo de un legado, una promesa cumplida, un oasis de esperanza en el corazón de Madrid, que antes proyectaba sombras y que ahora irradiaba luz. Mira, mi amor, este es nuestro sueño hecho realidad, susurró Elena a Mateo, mientras el pequeño, con sus ojos curiosos, señalaba los coloridos juguetes del centro. Aquel día, el sol brillaba con una intensidad especial, iluminando las sonrisas de las madres que ya llenaban el espacio, sus hijos jugando alegremente. Era un contraste tan abismal con los días de miedo y precariedad, que Elena apenas podía creerlo. Su amor por Mateo, la fuerza que la impulsó a limpiar cristales a la intemperie, había culminado en este hermoso refugio, un lugar donde otros niños encontrarían el amparo y el amor que ella siempre había anhelado para su propio hijo. La dignidad, al fin, había encontrado su hogar, un hogar que construyeron con esperanza. La relación entre Alejandro y Elena, forjada en la adversidad y el respeto mutuo, floreció con una naturalidad asombrosa. Ya no eran el magnate y la limpiacristales, eran dos almas unidas por un propósito común y un amor que había trascendido todas las barreras sociales y los prejuicios. Sus noches de 1900, conversaciones profundas, sus mañanas compartiendo el café, sus tardes jugando con Mateo, todo se sumaba a una complicidad que iba más allá de las palabras, un entendimiento silencioso. La superficialidad de su vida anterior se había desvanecido para Alejandro, reemplazada por la autenticidad y el calor de un amor verdadero, un amor que había encontrado en el lugar más inesperado y en la persona menos esperada, pero que se sentía más real que cualquier riqueza. Una tarde, mientras paseaban por un parque con Mateo, Alejandro se arrodilló, no con un anillo de diamantes, sino con una sencilla pulsera, similar a la que Elena había usado para demostrar la paternidad de Ricardo. «Elena, este es mi compromiso contigo y con Mateo», dijo, su voz temblorosa de emoción. «Un compromiso de amor, de lealtad, de construir un futuro juntos, libre de ataduras y prejuicios. ¿Me concedes el honor de ser mi esposa, de ser mi compañera en esta hermosa vida?» Elena, con lágrimas en los ojos, asintió, su corazón desbordado. No necesitaba joyas. La sinceridad de sus palabras, la profundidad de su mirada, eran el tesoro más grande. Un abrazo tierno selló la promesa, un pacto de amor incondicional que nacía en el corazón de una ciudad que los había visto nacer. Su boda fue sencilla, íntima, lejos de los ostentosos eventos de la alta sociedad. Un pequeño jardín, unos pocos amigos y familiares, y Mateo, vestido con un trajecito blanco, como su padrino de honor, entregando los anillos. Elena, radiante, con un vestido blanco sin pretensiones, y Alejandro, con un traje que realzaba su elegancia natural, se unieron en matrimonio. No hubo flashes, ni prensa sensacionalista, solo miradas de amor y promesas susurradas al viento. Fue la culminación de un viaje extraordinario, la prueba de que el amor verdadero no se rige por las reglas del mundo, sino por los dictados del corazón, por la dignidad del espíritu humano que, contra todo pronóstico, logra encontrar su refugio y su felicidad, sin importar los obstáculos. Compartiendo la custodia de Mateo, quien ahora tenía dos padres amorosos y un futuro prometedor, Elena y Alejandro formaron una familia unida, libre de los prejuicios y las ataduras sociales que antes los habían separado. La vida en el Imperio de la Vega se transformó, no solo en sus cimientos, sino en su alma, irradiando una nueva filosofía de inclusión y apoyo social. Cada mañana, al despertar, Elena miraba a Alejandro y a Mateo y sentía que su sueño se había hecho realidad. Su fortaleza inquebrantable, su amor incondicional, habían sido el motor de su vida, y ahora, ese motor impulsaba un futuro lleno de esperanza, donde la dignidad no se limpiaba con dinero, sino con acciones y con la verdad. El atardecer madrileño pintaba de oro los cristales de la torre Imperio de la Vega,
que antes había sido el símbolo de la opulencia y ahora era un faro de esperanza. Elena, Alejandro y Mateo observaban la ciudad desde el balcón de su apartamento, una familia unida, fuerte, ajena a los juicios pasados. El sol se ponía, pero su amor, como la promesa de un nuevo amanecer, se alzaba majestuoso. La imagen de ellos tres, abrazados, con Mateo riendo feliz, era la postal de la felicidad encontrada, un testamento a la resiliencia del espíritu humano y a la poderosa fuerza del amor que todo lo transforma. Si esta historia te ha conmovido, si te ha enseñado que la dignidad es el mayor tesoro, si te ha recordado que el amor no tiene límites, entonces este final es para ti. Un final que deja un mensaje claro y poderoso. 5 años después, la Fundación El Nido de Mateo se había convertido en un referente nacional. De un centro, había expandido su red a 20 en todo el país, transformando la vida de miles de madres solteras y de sus hijos, ofreciéndoles oportunidades reales de educación, empleo y un futuro digno. El nombre de Mateo, el niño que una vez estuvo suspendido entre el cielo y la tierra, ahora era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en las alturas más vertiginosas, la humanidad puede encontrar su propósito más noble y su amor más puro, sin importar de dónde venga cada historia. Elena, ahora la directora ejecutiva de la Fundación, demostraba cada día su innata capacidad de liderazgo y su profunda empatía. Su oficina, antes el despacho de Alejandro, ahora era un espacio cálido y lleno de vida, con dibujos de niños en las paredes. Su belleza sencilla se había vuelto aún más radiante. La fuerza en sus ojos, inquebrantable, se había convertido en una figura inspiradora para muchas mujeres. Un ejemplo de que la dignidad y la perseverancia pueden derribar cualquier barrera social, construyendo un legado que trascendía las fronteras y las expectativas, demostrando que su valor era infinito, más allá de cualquier riqueza o posición social. Alejandro, por su parte, seguía siendo su mayor pilar, su compañero de vida, el amor que lo había transformado para siempre. Su fortuna, antes vacía, ahora tenía un propósito, un significado. Juntos, habían construido no solo una familia, sino un movimiento, una red de apoyo que estaba cambiando la sociedad, una vida a la vez. Mateo, ahora un niño vivaz de 6 años, corría por los pasillos de la Fundación, haciendo reír a todos con su energía contagiosa, ajeno a la historia que había desencadenado, pero siendo su motor principal y la luz que había guiado el camino de sus padres hacia un futuro de amor y de esperanza. Cada mañana, cuando Elena llegaba a la Fundación, veía la placa con el nombre de Mateo y recordaba el camino recorrido, desde la precariedad de limpiar cristales a la intemperie, con su hijo a cuestas, hasta convertirse en la líder de una organización que brindaba esperanza a miles. La imagen de las manos de ella y de Mateo, unidas por el cristal de la torre Imperio de la Vega, se había grabado en su corazón como un símbolo de la fuerza del amor maternal, de la dignidad de las mujeres y de la capacidad de un hombre para ver más allá de las apariencias. La vida les había enseñado que el amor verdadero nace donde menos se espera, que no conoce de clases sociales ni de apellidos, sino de la conexión más profunda de las almas, y que la dignidad, esa cualidad inestimable del espíritu humano, no se limpia con dinero ni se compra con joyas, sino que se construye con cada acto de valentía, con cada gesto de amor, con cada verdad revelada, con cada injusticia enfrentada con la cabeza bien alta, con un corazón puro y con una fe inquebrantable en que la verdad siempre ilumina. Elena y Alejandro, ahora padres de otro pequeño, una niña llamada Alma, vivían una vida plena, rodeados de amor y de un propósito que iba más allá de lo material. La Fundación El Nido de Mateo era su legado, la prueba viviente de que el cambio es posible, que la compasión puede mover montañas y que la bondad, al final, siempre triunfa sobre la maldad. Su historia era un testimonio de que la vida, con sus giros inesperados, siempre nos da una segunda oportunidad para encontrar la felicidad, la verdad y un amor que lo transforma todo, incluso las sombras más profundas de la ciudad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas.